¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta última edición de Agenda Económica en su versión PM acá por las pantallas de CNN Chile. Ustedes deben recordar que hace un par de semanas atrás, incluso antes de que asumiera esta nueva administración, se había hablado de que el gobierno de José Antonio Kast buscaba hacer auditorías en distintos ministerios, en distintas reparticiones del Estado para saber en qué estaban las finanzas públicas. Bueno, el día de hoy sesionó por primera vez este comité, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno, que precisamente tiene como fin poder llevar a cabo estas auditorías de las cuales yo les hablaba en todos los ministerios para tener conocimiento al detalle del estado financiero de cada una de las carteras y reparticiones. Esta instancia es liderada por la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, y también le integran algunos miembros que ustedes también están viendo en este momento en las imágenes, los subsecretarios Máximo Pavés y Juan Pablo Rodríguez, de Interior y Hacienda respectivamente, y también por el asesor de la Presidencia, Francisco Riveros. El primer semestre de este gobierno va a ser el plazo en el que se desarrollará esta actividad, donde los ejes estarán puestos, entre otras cosas, en la ejecución presupuestaria de cada repartición, contrataciones públicas y también transferencias de recursos, entre otros puntos. Las personas que van a estar a cargo de esta auditoría son cerca de 1000 auditores internos, parte ya también de los funcionarios que operan hasta el momento. Y el día 6 de abril se va a recepcionar la información del año 2025 hasta el 11 de marzo de este año 2026, cuando asumió este gobierno. Hay distintos plazos para los años anteriores que vamos a pasar a revisar en detalle a continuación también, y les puedo contar que las autoridades luego de esta reunión en un punto de prensa señalaban que en caso de detectar algún tipo de anomalía o algún tipo de antecedente importante, ellos iban a remitir esta información a los organismos correspondientes. Hemos acordado que los servicios públicos remitan información en 5 áreas claves: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios públicos, gestión presupuestaria. Hasta el 16 de abril se deberá remitir la información correspondiente al 2024. Hasta el 27 de abril, la información correspondiente al 2023. Hasta el 6 de mayo, la correspondiente al 2022. Esta revisión aplicará para los órganos del Gobierno central, y en caso de encontrar nuevos hallazgos o información, iremos derivando a los organismos correspondientes. Vamos a quedar atentos, por cierto, al desarrollo de esa información y también a lo que resulte de aquellas auditorías. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre lo que ha estado ocurriendo con el precio del dólar durante esta semana, que ha estado bastante volátil. De hecho, durante gran parte de esta mañana se mantuvo por sobre los 920 pesos y la verdad es que las proyecciones que se realizan no son muy auspiciosas, que digamos. Vamos a pasar a revisar a continuación, de hecho, parte de ese análisis, al menos de lo que ocurrió durante esta semana con el dólar. Esta semana tuvimos fuerte volatilidad en los mercados financieros y también en nuestro dólar peso, con un piso de los 903 y un techo de los 906 y subiendo fuertemente. También los mercados financieros han estado a la baja, porque existe incertidumbre de lo que puede hacer Irán en represalias con los ataques que tuvieron en la semana Estados Unidos y Israel. Actualmente vemos que la bolsa norteamericana está cayendo y el petróleo sube fuertemente, nuevamente acercándose a los $100 el barril. Si este conflicto continúa y vemos ataques por parte de cualquiera de las partes durante el fin de semana, es posible que los futuros del petróleo durante la apertura del domingo partan cerca de los $100 y puedan seguir subiendo. Es posible que debido a esto también veamos una ruptura del dólar peso por sobre los 927, 928, superando este nivel y llegando a los 930 durante la próxima semana. Ya revisábamos en la edición de Agenda Económica de este día jueves parte de los lineamientos que planteó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en relación a distintos proyectos que quieren implementar en esta administración para fomentar las inversiones, para también pensar en crecer más, cerca del 4%, es lo que dicen de aquí al fin de este periodo. Una de esas propuestas, por ejemplo, es la invariabilidad tributaria, restituirla. También hay algunos proyectos en relación a vivienda que fueron bastante comentados y también que algunos ven de forma bastante positiva. Los detalles los revisamos en el informe de nuestra compañera Natalia Muñoz. El año 22 se está hablando de nacionalizar el cobre, o sea necesitamos este DL600 de vuelta. No crean que todo el mundo se olvidó.
Así, el titular de Hacienda anunciaba el regreso del decreto de ley 600. Promulgado en 1974, fue el gran impulso de la minería para la década de los 90, entregando garantías para que las inversiones se materializaran en nuestro país. No es un mecanismo de recaudación directa, sino que es un mecanismo de atracción de inversión. Acá no se trata de subir o bajar impuestos, sino que de ser competitivo para inversiones de mediano y largo plazo. Hace mucho que venimos hablando, ¿no?, que el país está estancado en temas de crecimiento del 2% y demás. Y entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Obviamente llegar, ¿no?, al 2030 con este crecimiento del 4% que se está hablando. Es una de las medidas para llegar al anhelado crecimiento cercano al 4%. Recordemos que este contrato bajo el DL 600 fue derogado en 2016, en el que se establece un marco de reglas claras y estables, con plazos para materializar los proyectos y derechos a los inversionistas que aún se mantienen en algunos casos. Hay muchos contribuyentes, por ejemplo, que siguen pagando los impuestos, y en este caso particular el royalty y la minería, que tenían cuando firmaron el decreto de ley 600. Muchos inversionistas que tienen protección del DL 600 todavía vigente no fueron afectados por ese cambio normativo y siguen pagando el antiguo royalty. Es muy probable de que el gobierno actual no vea grandes beneficios por esta política y las vea el próximo gobierno. Sin embargo, sigue siendo una medida interesante de crecimiento y de atraer inversión extranjera. Es que la retribución en materia de inversión que dejaría el DL 600 es más bien a largo plazo, según expertos, si se suman las otras medidas ya anunciadas por el Ejecutivo, como la baja de la tasa impositiva a las empresas al 23% y medidas para impulsar el sector de la construcción. La inversión, como te decía, para mí es clave y esta puede ser una de las formas de incentivar la inversión y por tanto el crecimiento, pero es una sola medida sola no genera nada. Las medidas necesitan un tiempo de implementación y también de maduración para que surtan efecto y se materialicen finalmente en acciones concretas que puedan traducirse en una reactivación económica. Estamos hablando de al menos del orden de los 12 o 18 meses para que recién empecemos a ver algunos frutos en la actividad económica. Recordemos que muchas de esas iniciativas van a tener que pasar seguramente por trámites legislativos. Además, el ministro de Hacienda busca impulsar medidas para dinamizar el sector inmobiliario, como la extensión del DFL2 a 3 viviendas o más. Actualmente es máximo 2 y de 90 metros cuadrados o menos. Esta, entre otras medidas como el DL 600, fueron celebradas por el empresariado. Da gusto escuchar esta impronta, ¿cierto?, de hacer cambios acelerados, de enfrentar el tema de este declive del crecimiento económico. Yo creo que algo que él dijo, quizá más al pasar, pero que es importante, es que el escenario internacional se ha visto bastante complejizado en el último tiempo. Y eso va a tener un impacto, va a tener un impacto en la economía mundial. Medidas para incentivar la inversión a futuro, donde según proyecciones recién el 2028 se podrían ver tasas de crecimiento cercanas al 4%. Vamos a hacer un alto en la entrega de las informaciones, pero ya volvemos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta acá con las informaciones en Agenda Económica PM. Yo les voy a contar que durante 2 días de esta semana se llevó a cabo un congreso organizado por la Asociación Nacional de Desalación y Reuso. Nuestra compañera Pilar Gutiérrez estuvo en estas 2 jornadas, pudo tener interesantes conversaciones con distintos actores de este rubro y quiero que pasemos a revisar parte de esas entrevistas, de esas conversaciones en el siguiente reporte. Agua para crecer. Ese fue el nombre de este nuevo Congreso ACADES 2026, una reunión que tuvo en el centro de los temas en discusión la relevancia que tiene el sector de la desalinización y el reuso de aguas en Chile ante la emergencia y la situación de escasez hídrica que enfrenta el país y que sabemos que es una gran problemática también a nivel mundial. Ese fue el tema central entonces de esta nueva edición de este evento que reunió a distintos actores del sector privado, distintos
distintas empresas que están invirtiendo y que tienen proyectos en carpeta en materia de desalación y reuso de aguas, pero también estuvieron presentes distintos actores del mundo público. Estuvo también, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, entregando sus palabras y su visión con respecto a cómo el gobierno va a ayudar a impulsar a este sector. También durante el segundo día estuvo la ministra del Medio Ambiente. Presentes también estuvieron los gobernadores de Antofagasta, que está actualmente liderando, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica. Es la primera ciudad con 100% del consumo de los humanos que proviene de fuentes de desalinización. El gobernador de Coquimbo también con una planta desaladora, un proyecto que está en carpeta también bien relevante ahí. Y se reunieron entonces en el marco de este evento para poder conversar con respecto a las perspectivas futuras de este sector, pero también los desafíos que quedan pendientes hacia adelante. Y ahí uno de los que mencionan todos y en donde hay bastante consenso es el desafío de poder acelerar la tramitación de los permisos hacia adelante. Una urgencia, dicen, porque no solo está generando desincentivos en la inversión, sino que también tiene un impacto porque está retrasando el poder acceder a soluciones ante una situación de emergencia hídrica que está ocurriendo el día de hoy. Pero sin duda se trata de un sector que ha venido creciendo mucho durante el último tiempo. Algunas cifras para reflejar esto, por ejemplo, según las cifras a noviembre de ACADES, hay 32 plantas desaladoras en Chile y más de 50 proyectos en carpeta que significan una inversión que supera los 24.000 millones de dólares, un monto muy importante entonces para impulsar también el crecimiento de este sector en el país. También sabemos que el sector minero es el que está liderando la inversión en desalación, pero también quienes se lideran en términos de mayor capacidad son el sector industrial y sanitario. Y además algo que hace todavía más importante este tipo de soluciones pensando hacia adelante es el hecho de que, según los datos también de ACADES, entre 2030 y 2060 la disponibilidad de agua en el norte podría bajar, en el norte y en el centro, podría bajar más de un 50%. Teniendo entonces en cuenta todos estos datos es que se vuelve tan importante entonces poder poner este tipo de temas sobre la mesa. Escuchemos lo que nos decía el presidente de ACADES. Tenemos mucho conocimiento, que tenemos mucha experiencia, tenemos toda la tecnología, pero que tenemos que llegar a ciertos acuerdos para que los proyectos que aporten agua a las zonas que tienen escasez hoy puedan desarrollarse en un menor tiempo. Estamos muy interesados en la publicación, creemos pronta, de una ley de concesiones de desalación y tenemos un gran trabajo por delante para trabajar en la Estrategia Nacional de Desalación. Tenemos la tecnología, tenemos que ponernos de acuerdo en las formas de desarrollarla rápido. Acelerar los tiempos de tramitación de los permisos, entonces, es sin duda el tema que genera consenso entre todos los distintos actores de la industria con los que pudimos conversar. Sabemos que es algo que afecta no solo al sector desalador, sino que a otras industrias, a otros sectores económicos también de Chile. En ese sentido, por ejemplo, entre los datos que se daban en este congreso se mencionaba el hecho de que actualmente en el país una planta desaladora, desde que se ingresan los permisos hasta que se llega a concretar su construcción, puede demorar 10 años, incluso más. Y cuando vemos la experiencia comparada, por ejemplo, España, que es un país pionero en impulsar la desalinización, que ha liderado también en lo que es el reuso de aguas, ahí nos comentaban que esta tramitación de permisos, desde que comienzan con el proceso hasta que ya están operativas, incluso pueden demorar 5 años, es decir, la mitad. Por lo tanto, en eso ven un punto clave para poder impulsar hacia adelante entonces el desarrollo del sector desalador. Eso es clave para contar entonces, dicen, con certeza jurídica y que se puedan concretar finalmente las inversiones que están ahí esperando entonces para tomar ese tipo de decisiones. Pero además dicen que va a ser clave contar con un diálogo continuo, y esto ya se está haciendo por parte de las empresas, el tener un diálogo continuo con las comunidades aledañas a los sectores a donde se van a desarrollar este tipo de plantas desaladoras. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Aguas Pacífico nos contaba de su experiencia en comunicar el impacto, el generar esa socialización, ese diálogo continuo y esa retroalimentación es muy importante para poder entonces avanzar en todos este tipo de proyectos y este tipo de inversiones. Escuchemos lo que nos comentaban desde Aguas Pacífico. El año 2023, tuvimos de hecho una controversia con pescadores locales de la Bahía de Quintero. Estuvimos más de 5 meses paralizados con el proyecto, pero después de ese aprendizaje
Lo que hemos hecho es tener una comunicación activa y entender también que para que Aguas Pacífico le vaya bien, le tiene que ir también a las comunas donde está incorporado el proyecto y eso tiene que ser abierto a la comunidad cercana. Entonces la comunicación, pero también la inversión social, acompañar a las comunidades financiando proyectos de infraestructura. Bueno, y Agua para Crecer es el nombre del Congreso porque precisamente es un recurso clave para el desarrollo económico del país y de otros sectores también relevantes para impulsar la economía entonces de Chile. En ese sentido sabemos que actualmente hay un uso muy intensivo de la desalación por parte de la minería, que es un gran motor entonces de crecimiento para la nación, pero también hay otros sectores en donde se está empezando a incorporar también la desalación y en donde va a jugar un rol clave hacia adelante. Por ejemplo, conversamos con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que nos hablaba del rol que juega la desalación en ese sector en particular, el sector agrícola. Sabemos que este es muy intensivo en el uso de agua y en ese sentido dice hay que adaptarse a la realidad actual del país e ir buscando soluciones entonces que quiten presión sobre lo que son las capas de agua dulce del país y poder generar otras soluciones, otras formas de acceder entonces a el recurso hídrico para poder generar un desarrollo sostenible hacia adelante y que genere el menor impacto posible también sobre el medio ambiente. Y en ese sentido, él nos entregaba algunas cifras también sobre cuál es el impacto concreto que esto puede tener sobre el PIB del sector agrícola. Y según lo que nos decía, era muy, muy relevante. Escuchemos lo que nos comentaba entonces Antonio Walker, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. La agricultura ya está exportando 14.000 millones de dólares y podemos duplicar esas exportaciones si tenemos mayor disponibilidad de agua. Y el agua desalada le puede cambiar la cara a la agricultura chilena. Solo producimos alimentos en el 2,4% de la superficie de Chile. Entonces, ¿cuál es el desafío? Duplicar la superficie de riego. ¿Para qué? Para aprovechar la oportunidad que nos están dando los mercados internacionales. También es importante ver qué es lo que está ocurriendo en las distintas regiones del país, casos entonces que se pueden replicar también en otros sectores y en ese sentido Antofagasta, lo decíamos al principio, ha sido una región pionera, una región que lidera no solo en Chile pero a nivel de Latinoamérica y es el primer lugar entonces en donde el 100% del consumo humano de agua proviene de agua desalada, un hito muy relevante por supuesto y un caso que llama mucho la atención también a otros sectores que buscan replicar y ver de qué forma se puede implementar un modelo similar también en sus territorios. En ese sentido, por ejemplo, nos comentaba el gobernador de Antofagasta que ahí, por ejemplo, han implementado una estrategia minera que reúne al sector público con privados y también la academia que analiza entonces cuál es la mejor forma de impulsar la incorporación de agua desalada, de agua de reuso también para el sector minero en particular, que sabemos que es uno bien intensivo también en esa región. Pero también hay otras que enfrentan una situación muy distinta, muy compleja y que todavía están pensando en cómo incorporar este tipo de soluciones. Es el caso de la región de Coquimbo. Pudimos conversar con el gobernador de este sector que nos decía que este va a ser un tema clave hacia adelante, que actualmente la región de Coquimbo se enfrenta a un escenario de escasez hídrica bastante grave, bastante complejo y que están buscando avanzar en soluciones que permitan dar viabilidad entonces a otras fuentes de agua, pero que ha sido muy difícil precisamente por los procesos relacionados a los permisos. Hay un proyecto actualmente de una planta desaladora en Coquimbo que es bien relevante y que se ha visto demorado en el último tiempo y por lo tanto están bien expectantes a que aquello pueda salir adelante para entregar certeza también sobre las fuentes de largo plazo a las que va a tener acceso en cuanto al recurso hídrico, el caso de la región de Coquimbo. Escuchemos lo que nos decía entonces el gobernador. De lo que es la planta desalinizadora en el Panul, en la comuna de Coquimbo, y nuevamente se retrasa por cerca de un año por temas de permisología. Y no quiero sonar peyorativo en lo que voy a decir ahora, pero netamente por un tema espiritual. O sea, esa es la respuesta que nos dicen ahora, en un lugar que es completamente desértico, y tiene muy baja población, y donde ya están todos los estudios técnicos realizados y que dan cuenta de que es el lugar ideal. Yo al menos tengo aspiraciones de que esto no pase más de 2 años y que podamos ver ya en funcionamiento la planta desalinizadora.
Sin duda, los desafíos regulatorios son algunos de los más importantes que nos mencionaban entonces varios de los participantes de este Congreso ACADES 2026, reducir los tiempos de tramitación, entregar mayor certidumbre jurídica a los distintos actores también entonces que van a desembolsar las inversiones del sector, el trabajo en conjunto con las comunidades para socializar el impacto también y los beneficios que puede tener para la población, son parte de los desafíos que quedan hacia adelante, pero también uno muy importante, el lograr que salga adelante el proyecto que actualmente se discute en el Senado, ahí está presentado, y que busca regular el uso de agua de mar para la desalinización. Hoy es viernes de revisar información vinculada a la tecnología, también al uso de inteligencia artificial, y les vamos a contar en esta oportunidad que Santander y Visa completaron en Latinoamérica los primeros pagos gestionados íntegramente por agentes de inteligencia artificial. Esto se trata de un piloto que lo que buscó es poner a prueba las transacciones asistidas precisamente por la inteligencia artificial para demostrar que estos agentes pueden iniciar pagos de forma segura en nombre de los consumidores, obviamente con el consentimiento definido previamente. Este hito se desarrolló en los mercados de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y también México a través del uso de Visa Intelligent Commerce, que ofrece un conjunto de tecnologías que aprovechan la infraestructura de Visa también para permitir distintos tipos de transacciones de forma segura, por cierto, también con información transparente de por medio, cumpliendo con los estándares correspondientes de seguridad y también con las normativas vigentes. Bueno, les recordamos también que hoy a las 23 horas se emite un nuevo capítulo de Agenda Motor. Hay distintas informaciones, lanzamientos, conversaciones también interesantes del mundo automotriz. Y como ustedes lo ven en pantalla, también vamos a estar detallándoles cuál es la función del motor eléctrico en los autos híbridos. Pasemos a revisar un adelanto a continuación. La reciente tecnología de motores híbridos que hemos estado viendo en las calles y en la Fórmula 1 es la transición energética de la industria automotriz. En esencia, combina dos fuentes de potencias distintas, un motor térmico de combustión y uno o más motores eléctricos. El objetivo principal es la eficiencia, permitiendo que cada motor trabaje en su rango de rendimiento óptimo. Hay tres tipos de híbridos principalmente. Por una parte tenemos los microhíbridos que tienen una batería de 48 volts que lo que hace es ayudar al sistema eléctrico con la energía, tanto con recuperación como con aporte de energía, pero no hacen propulsión eléctrica del auto. Luego tenemos los híbridos convencionales, que son los que se aplican en un nivel mucho más avanzado en la Fórmula 1, que van recargando la energía a medida que el auto avanza y que sí pueden propulsar el auto de forma eléctrica. Y por último están los híbridos enchufables, donde hay una batería más grande que puede hacer propulsión del auto de forma eléctrica durante un kilometraje mucho mayor. Más allá de las calles, la máxima expresión de esta tecnología se encuentra en Fórmula 1, que actúa como el laboratorio de pruebas más exigente del mundo, y en la competencia de este año se agregó una nueva regulación que establece que los motores deben ser 50% combustión y 50% eléctricos, el porcentaje más alto de hibridación que ha conocido el evento. Lo bueno de tener un sistema híbrido con baterías de alto desempeño de competición es que la entrega de potencia es sumamente instantánea, tú no tienes una pérdida de energía, ya que por ejemplo en un motor a combustión tú aprovechas más o menos el 60% y el otro 40% lo pierdes, tanto en el proceso de trabajo del motor y todo eso. En la parte eléctrica híbrido la entrega de potencia es instantánea, es casi un 100% de aprovechamiento de la potencia. Entonces eso hace que a los pilotos, el momento de salir de las curvas en una recta, al momento de poner toda la potencia en el auto, la entrega de potencia sea instantánea y no tenga ninguna pérdida de potencia en ningún minuto. Si bien esta es una excelente alternativa para vehículos comerciales al ofrecer mayor autonomía y eficiencia, para la Fórmula 1 esta normativa ha significado serios problemas técnicos y crítica de parte de equipos y pilotos, acusando que se traduce en una conducción artificial y estratégica, muy distinta a lo que están acostumbrados. Esta nueva generación de monoplazas de Fórmula 1 es increíblemente compleja. La forma en que recuperan energía en la pista es estratégica y los pilotos más brillantes, obviamente, encuentran las mejores maneras de hacerlo y de obtener el máximo rendimiento de su coche. Debido a estas complicaciones, están evaluando una modificación del reglamento original, buscando ajustes que garanticen que la innovación tecnológica no afecte la competitividad ni el espectáculo en la pista. Sin embargo, señalan que no entrarán en estas conversaciones hasta al menos el GP de Miami el próximo 3 de mayo. Bueno, todas estas son las informaciones que quisimos mostrarles en esta edición, la última de esta semana
de Agenda Económica. La invitación, como siempre, es a que siga en nuestra compañía. Muchas gracias por informarse con nosotros. Ya siguen las informaciones acá en CNN Chile.